Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Querida familia, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de Mis enigmas favoritos. Estamos en directo desde Mijas 340 Televisión para todo el mundo, a través de la propia sintonía de la televisión y a través de www.mijascomunicacion.org. Damos un fuerte saludo y abrazo a toda la gran familia que ya está conectada en nuestra red social Facebook, que ya están siguiendo el programa en directo. Hoy hemos entrado en la primavera, concretamente a las 16:57 hora española. Damos la bienvenida al equinoccio de primavera y al equinoccio de otoño a todos los amigos que viven en el hemisferio sur del planeta, que nos siguen muchísimo y además seguiremos agradeciendo la fidelidad por tanto cariño y por el seguimiento que hacen de este programa. ¿Cuántos de nosotros hemos expresado muchas veces la palabra increíble? Bueno, pues increíble es el título del libro que vamos a presentar esta noche en Mis enigmas favoritos. Está coescrito por dos periodistas, Gonzalo de Martorell y un veterano de esta casa y de este programa desde hace ya muchos años, periodista, investigador, escritor, colaborador habitual de muchos medios de comunicación y también director de la revista Planeta Desconocido. Josep Guijarro, buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Encantado de que estés aquí. Al contrario, el placer, como siempre, es mío de compartir estos minutos de magia televisiva a través de este programa ya veterano en las ondas. Josep, estuviste aquí el año pasado en la... Además, fíjate, la sincronicidad, ¿no? Yo voy de equinoccio en equinoccio. Sí, sí. Además lo recuerdo porque fue la noche del 20 de diciembre de 2012 que todo el mundo estaba pendiente de qué iba a pasar. La profecía, vaya, ¿se va a acabar el mundo? Pues el mundo no se ha acabado, seguimos aquí dando la vara y... Entonces ya desmitificamos, pero, y con eso nos adentramos un poco en materia, es importante tener autocrítica, era entonces importante no dejarse llevar por la pasión y por ese miedo mediático que en general todos los medios de comunicación imprimieron al asunto de las profecías mayas, profecías que no eran tales como tratamos de argumentar aquí. Y hoy precisamente vamos a hablar de nuevo de autocrítica, ¿no? Porque creo que es importante, claro, sobre todo en el misterio, intentar hacer un ejercicio de vernos desde fuera, cómo nos ve la gente que no vive con la misma pasión, con el mismo interés ni con la misma vocación que nosotros las cosas que tanto nos apasionan, porque a través de eso vamos a poder, primero, comunicarnos mejor con todas esas personas y, segundo, también ejercer de críticos con nosotros mismos, porque muchas veces damos por sentadas muchas cosas, afirmamos gratuitamente cosas, ¿no?, que tienen que ver con los misterios, y a veces una investigación más sesuda, más concienzuda, puede llegar a desbaratar muchas de esas cosas. Yo siempre he dicho que no hace falta exagerar. Los misterios son tan impresionantes por sí mismos que no es necesario exagerar un ápice para conseguir el interés del público. Me alegra muchísimo, Josep, que estés aquí, que estés, como siempre, en activo, trabajando a tope, enamorado del misterio como la primera vez. Eso es importante, los tiempos que corren, trabajando y además con el mismo entusiasmo, ¿no? Porque después de tantos años recorridos, viajes, kilómetros, tantas investigaciones, tu vida sigue siendo
¿Increíble? En 2 palabras, increíble, como diría Jesulín de Ubrique. Sí, sí lo es. Y me gusta que hagas esa reflexión porque y no tiene nada que ver con el mundo del misterio, ¿no? Sabes que en los últimos años he estado dirigiendo una revista de viajes. Sí. Y muchos de los guías, ¿no?, con los que he tenido posibilidad de conversar, pues a lo largo de 47 países, me decían: chico, contigo alucino porque parece que sea la primera vez que haces un viaje. Entonces, es importante la pasión que uno imprima a las cosas que hace, porque cuando las vive con pasión, intenta llegar al fondo de todas las cosas, sean viajes, sean misterios, sea deporte, sea información, sea lo que sea. Cuando uno le pone vocación, cuando uno no tiene problemas en acostarse temprano ni en perder el tiempo, aunque sea detrás de una entelequia, de algo que no puedes agarrar con tus manos, al final siempre llega la recompensa. Y es importante eso porque si a lo largo de 30 años que llevo ya peleando con el misterio, resulta que no llego a ninguna certeza, no tengo ninguna evidencia, pues estaría perdiendo literalmente el tiempo. Yo creo que cuando uno hace durante mucho tiempo una cosa, tarde o temprano tiene que toparse con aquello que está siendo objeto de su pasión y de sus desvelos. Y a esas cuestiones son las que yo ahí digo crédulo, porque según el diccionario, crédulo es aquel que cree en cosas poco probables. Y vamos a decir que cuando hablamos de telepatía, cuando hablamos de si el destino existe o no existe, cuando hablamos de objetos fuera del tiempo, de si los ovnis son naves extraterrestres, pues para la mayoría de las personas son cosas verosímiles, pero no certezas. El que tiene la certeza, el que abriga la certeza, es el que o bien ha tenido la oportunidad de experimentar en carne propia alguno de esas cosas o, indefectiblemente, a través del estudio ha llegado a conclusiones por la vía racional, algo que, y tú lo sabes mejor que nadie también, es bastante difícil. Vamos a bucear un poquito por el interior de Increíble, coescrito por Josep Guijarro y Gonzalo de Martorell, ambos periodistas de la editorial Cúpula Enigmas. Hablaba Josep de OPARTs, objetos fuera del tiempo, hablaba del destino, de ovnis, son asuntos, fenómenos que están dentro de este libro. Pero ¿hasta qué punto, como decía Josep, son cuestión de creencias, de creer o no creer? Yo diría que los ovnis, y tú bien lo sabes desde hace muchísimo tiempo, son una cuestión meramente de información, no de creencias. Pero si te parece, por llevar un orden, vamos a mostrar algunas imágenes de lo que son los OPARTs. Llevamos relativamente poco tiempo hablando de este asunto, ¿no, Josep? Bueno, es que ni siquiera el término OPART es conocido dentro de la comunidad científica. Tiene un significado básicamente dentro de lo que podríamos llamar ciencias de frontera, dentro de la comunicación del misterio, dentro de los ovnis. La heterodoxia. De la heterodoxia en general, muy bien. Pero en los ambientes científicos y he estado peleando unos cuantos últimamente debido a una serie de televisión para los canales temáticos. Cuando tú les pronunciabas la palabra OPART te decía mandé, nadie sabía de qué se trataba. Por lo tanto, una primera reflexión es que a veces nuestro vocabulario tiende a buscar un lenguaje pseudocientífico, cuando en realidad hay cosas que se pueden expresar más fácilmente. Objetos fuera del tiempo es porque su cronología, el lugar donde han sido descubiertos, pues no encaja con el momento, con la época en la que les correspondería en justicia, ¿no? OPARTs son siglas en inglés, ¿no? Out of Place Artifact. Básicamente lo que antes te decía, objetos, artefactos fuera del lugar. ¿no? El más evidente de todos ellos, seguramente el más conocido también, es la famosa máquina de Antiquitera. Pero antes me gustaría hacerte una reflexión, antes de entrar propiamente en materia, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones heterodoxas a las que pretendemos acercarnos a través de la razón, a través de la ciencia. Y no deja de ser una paradoja que quien está peleando en las lides de lo invisible intente acercarse
a eso que es invisible a través de la ciencia, que es algo muy, hasta ahora, medible. Claro, y es que damos por sentado que todo lo que suena a científico, y de ahí venía un poco también el argumento de los OPARS, tiene que ser, si es científico, pues tiene que estar probado, ¿no? Cuando muchas veces no es así. Yo siempre pongo un ejemplo. Mi profe de historia del arte, era Josep Gibert. Josep Gibert, hace ya muchos años, encontró un huesecito en Granada, en Orce concretamente. Y ese huesecito venía a corroborar lo que el sentido común apuntaba, y es que las migraciones de la humanidad, desde ese Adán y Eva primitivos, ¿verdad?, habían no solo recorrido el territorio a través de Asia y habrían subido por toda Europa para descender por los Pirineos hasta España, lo que nos situaba para la corriente del momento, que eran los antropólogos franceses, que España era el culo del mundo, vamos a decirlo así. Gibert decía, al encontrar en Granada eso, que lo lógico, la glaciación además hacía que el estrecho todavía fuera más estrecho de lo que aún es hoy, pudieran haber, si no pasado a pie, con una pequeña embarcación probablemente por África hasta España. Pero la comunidad científica, el establishment del momento dijo, ni hablar, tú lo que has descubierto es un burro. Se hicieron análisis oportunos, el debate científico ha durado años, tanto que mi profe murió sin saber que era el descubridor de un cráneo humano, el más antiguo en el territorio español. ¿Cuántas veces habrá pasado eso, Josep? Muchísimas veces. De hecho, qué injusto. El OPART, posiblemente reconocido como tal, que ha dormido el sueño de los justos durante más de medio siglo, que es el mecanismo de Antiquitera, al que luego haremos alusión, se hundió 2 veces. Uno en el siglo I antes de Cristo, donde cayó con un pecio, ¿verdad?, en las costas de Grecia. Murió durante 50 años el sueño de los injustos. Un científico, Derek de Solla Price, le presta atención, da toda una serie de conclusiones que en 2 años publica un libro, en 1952, y hasta 2005 no volvería a ser tomado en serio, cuando ni siquiera gracias a financiación pública, sino un organismo británico privado puso en marcha el Antiquitera Project y descubrió lo que a todas luces ya venía diciendo hacía medio siglo Derek de Solla Price, que aquello era un objeto que no correspondía a época medieval, como habían dicho los especialistas científicos. Qué fuerte. Yo me pregunto, Josep, bueno, hemos reflexionado mucho sobre esto, ¿no?, que cuando nosotros nos vemos aquí, el día de mañana de que el fenómeno ovni, por ejemplo, o la vida después de la muerte, o la existencia de fantasmas, sea una realidad, nosotros que hemos sido y estamos siendo notarios, en cierta manera, de esas otras realidades, si todo eso la ciencia puede algún día, en el día de mañana, confirmarlo, qué triste, ¿no?, también que no estemos aquí para... No, lo triste es que no estemos aquí, es que cuando una cosa, y vuelvo a poner el ejemplo de la máquina de Antiquitera, es ya de reconocido académico, entonces tú sigues siendo el que sigues buscando cosas extrañas. Así es. No vale el argumento de decir, yo lo dije antes. No, es que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia que muchos de los temas, por ejemplo, en el asunto de los no identificados, hay mucha gente que ignora que gracias a las luces que se avistaban en Noruega, con una frecuencia prácticamente inusitada, que hizo que un grupo de científicos se trasladara hasta allí, hasta Geslalen, y pudiera fotografiar y filmar en vídeo esas extrañas luces que se movían, bueno, se dejara de hablar de extraterrestres y se empezara a hablar de un fenómeno de rayos en la alta atmósfera hasta entonces desconocido. Los que ponían en evidencia que aquello era real eran los ufólogos. El tema de las hipótesis es otra cosa, porque solemos
confundir los términos. Cuando hablamos de leyes, sí están científicamente comprobadas. Por ejemplo, cuando Newton habla de la gravedad, es una ley universal, que lo mismo vale en Málaga que en Sebastopol, ahora que está de moda, o que sea en Júpiter. La ley de la gravedad es la misma y funciona en cualquier parte del universo, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de teorías, y hay un montón, desde la de las cuerdas, la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, todo eso que son teorías, es que hay indicios, pero no tienen todavía categoría de ley. Esas teorías, como las dicen los científicos, y ellos son quienes proponen el establishment, son aceptadas por la comunidad. Pero que valga cualquier otra persona y diga que formula como teoría que esas luces puedan ser, en lugar de un rayo globular, puedan ser una nave extraterrestre, por decir algo, eso ya no tiene ningún crédito. Entonces, ¿quién marca y dónde se marca el límite entre la teoría aceptada y la hipótesis enloquecida? Lo marca indefectiblemente los presupuestos que unos tienen para investigar y los otros tenemos que rascarnos el bolsillo para hacerlo. Así es. Hay muchos comentarios ya en el muro de Facebook. Por ejemplo, Sergio escribe: para mí los OPARs no están fuera del tiempo. El problema es que los historiadores clásicos no admiten la gran sabiduría y conocimiento que existía en las culturas del pasado y, por tanto, no conciben el desarrollo de máquinas, aleaciones de metales, lámparas que nunca se apagan, uso de electricidad, etc. Juan Moreno escribe: no sé si serán OPARs, pero hay algunos mapas del siglo XV que representan tierras y animales en los que oficialmente no se conocían, que se descubrieron mucho después. Bueno, me vienen a la mente muchos casos de OPARs, pero si te parece, Josep, ¿vemos imágenes? Sí. ¿Vemos algunos casos? Y vamos a empezar, porque además viene a colación del comentario que hacía Sergio, con uno que va a ser primicia. Nos vamos a Portugal. Vale. Albao, noroeste de Portugal, muy cerca de Pontevedra, donde mi buen amigo Francisco Correa, el presidente de Exopolítica en Portugal, me pone en la pista de un objeto que nos obliga a reescribir la historia. Tú dirás, ¿por qué? Estamos hablando de unas piedras que fueron descubiertas en 1928 en la Sierra de Trás-os-Montes, cerca de Albao, en una serie de supuestos sepulcros megalíticos. Ajá. Por el contexto arqueológico... Totalmente, celta también. Estamos hablando de una datación de 17.000 años, ¿de acuerdo? Porque corresponderían al periodo magdaleniense. Y en uno de esos yacimientos, intacto, se encuentran unas piedras, las vais a poder ver Perdona, ahora. 17.000 años. Vamos a... Esto que estamos viendo aquí es el profesor Gibert, al que antes hacía referencia con este trocito, el del hombre de Orce. Qué fuerte esto, Josep. Que lamentablemente murió sin poder tener el reconocimiento académico. Pero como digo, estas piedras que hoy día se exponen en el Museo Municipal de Vila Real, en Portugal, han sido estudiadas por esta mujer que es Mila Simoes, una profesora de Cambridge, portuguesa, porque ella se formó en la Universidad de Vila Real y Alto Douro, y estos serían parte de las piedras, son calcos de las piedras que veréis a continuación. Son grabados. Esta es una de ellas en las que se adivinan una serie de trazos que indefectiblemente parecen escrituras. Todos sabemos, lo hemos estudiado así, que la escritura nace 3.200 años antes de Cristo en la zona de Babilonia. Sumeria, Babilonia. Estamos hablando de que en un momento determinado de la historia el ser humano, por alguna razón que desconocemos, y ahí entran también las hipótesis... ¿Paramos aquí las imágenes, sí, Josep? Muy relacionadas con el asunto de los astronautas de la prehistoria, ¿verdad? Sí. En algún momento extraño de esa prehistoria, el hombre, no sabemos por qué, decide asentarse, deja de ser nómada, empieza la domesticación de animales, empieza la agricultura. Sí. Siempre se nos ha hablado de los dioses que vinieron del cielo. En
También en Sumeria los Anunnaki Eso es. significan precisamente esos dioses que habrían Los venido Shensuhor, en Egipto. del cielo. Y, lógicamente, si empiezas a construir, necesitas tomar medidas, necesitas saber pesos. De hecho, los babilonios son quienes descomponen en 360 grados el arco, o sea, el círculo, quienes hacen las primeras observaciones astronómicas. Las constelaciones que hoy conocemos hoy en día empiezan a ser observadas precisamente por esa cultura. Empieza el descubrimiento de la rueda 3.200 años antes de Cristo. Eso es. Y como empieza el comercio, si yo te doy dos, pues necesito contar y por lo tanto necesito llevar un registro y empieza la escritura. Pero si tenemos unas piedras de 17.000 años en la península ibérica, es por lo tanto o un opart o realmente tenemos que empezar a plantearnos si la escritura empezó en España. Pero qué interesante, déjame que te cuente algo, porque cuando yo estuve conversando con la doctora Simoes, le dije, pero esto nos obliga a reescribir la historia. Y ella decía que había un debate académico que aún hoy continúa acerca de la veracidad del hallazgo. Y me explicaré. Resulta que, claro, como la historiografía admite que la escritura nace en el 3200, es imposible que sea anterior. No hay registro histórico. Entonces, ¿qué son esos grabados? Si el yacimiento está intacto, que es que se materializó así de golpe y porrazo en el interior del dolmen. Entonces, no se ha hecho datación por termoluminiscencia. Recordemos que hay dos métodos de datación. Carbono 14. Carbono 14, que ahí no se puede para emplear. lo que son huesos, para lo que puede ser madera, ropajes, cualquier algo orgánico, cosa que sea orgánica. Y la termoluminiscencia, que se utiliza para cerámicas. Por lo tanto, ni un método ni el otro de datación se han podido utilizar. Lo único que queda, por tanto, es el contexto arqueológico. Si esos dólmenes se correspondían al magdaleniense, no había lugar a dudas de que tenían que ser previos a esa fecha. ¿Qué ocurre? La doctora Simoes, con muy buen criterio, le pasa estas piedras, o parte de esas piedras, porque hay que decir que buena parte de ellas, de las 16 que se fueron encontradas, se ha perdido su testimonio, a un geólogo que, a través de microscopio electrónico, intenta ver cómo han sido grabadas. Si la herramienta con la que han sido hechas es de la edad de piedra, queda la marca de la piedra. Si han sido de la edad del metal, habrán sido con metales. Y descubre, para nuestro estupor, que están hechas con metales. Luego no pueden ser de 17.000 años atrás, tienen que ser más modernas. Entonces, si bien los dibujos que has visto, este señor a lomos de una especie de ciervo, resulta que es del magdaleniense, que hace una piedra de 5.000 años, ya hemos dado un salto, aún así sigue siendo anterior a la escritura en Sumeria, en Babilonia. ¿Qué hace esa historia ahí? Pues es muy curioso, hay un científico que en 1928 terció en la polémica, Méndez Correa. Méndez Correa tal vez te suene porque es el primero que habla de las ocupaciones en América a través de Australia. Bueno, pues este hombre, que además tuve oportunidad de que un profesor de Mafra, muy cerca de Lisboa, pusiera en mis manos un original de 1928, terciando en la polémica, estableció una comparación entre los símbolos que aparecían en estas piedras de Albao y otras aparecidas en un yacimiento súper polémico. Estaban en Glocel. Glocel está a pocos kilómetros de Vichy, que seguro te suena por la línea ortotécnica de Aimé Michel. No me dejas hablar, y como no me dejes hablar... perdón. No, hombre, no es broma. Es que estoy deseando intervenir. En esa línea ortotécnica aparecen esas otras piedras con grabados, 15 de los cuales, 15, son idénticos a los encontrados en Albao, en un yacimiento que, según la datación, este sí por carbono, porque habían piezas de hueso, es de 17.000 años. Bueno, se armó. Es increíble. Exactamente, se armó el turrón, porque a partir de ahí, es que, ¿con qué te quedas? ¿Con qué datación te quedas? Y fíjate que parte, estamos hablando de la península ibérica, ¿no? Que es el norte de Portugal,
en pleno Atlántico, la parte norte antes me retrotraía a la época celta, pero claro, eso es mucho más allá. Claro, es que date cuenta que los celtas aparecen en escena alrededor del 500 a.C. Claro, pero... Y antes de ellos, tú recuerdas, aquí mismo estuvimos hablando de Newgrange, estuvimos hablando de los Tuatha de Danann. Me voy más atrás, claro. O sea, nos vamos al Finisterre atlántico, o sea, podríamos hablar de grandes peregrinaciones que venían del este hacia el oeste buscando el fin del mundo, dejando ese rastro de geoglifos. Sin duda tú conocerás a Ana Vázquez Oris, sí. Que además ha descubierto estas... de hecho le enseñé las fotografías de Albao, quedó un poco impresionada también por el asunto, a pesar de que tenía sus dudas, porque ella descubrió en Huelva, en unas piedras que también están en el Museo de la Ciudad, unos signos grabados, en este caso de 5.000 años antes de Cristo, que tenían símbolos, se llaman iberotartésicos, efectivamente, que demostrarían que hay una migración hacia el norte. Es decir, que la cuna de la civilización, se admite que la escritura entra en España, o mejor dicho, en la península ibérica, a través de las embarcaciones fenicias que traían comercio hasta aquí, o venían a comerciar con los metalúrgicos que habían en la antigua Tartesos, y lo que sugiere sus investigaciones es justo lo contrario. Es decir, quienes aprendieron a escribir aquí fueron los fenicios, que se llevaron después la escritura babilonia. Sí. Y no es una cuestión baladí, porque es muy interesante. Eso, lo que ocurre, porque la ciencia no está exenta de política, es que eso sitúa la península ibérica en la cabeza de la civilización. Totalmente. En el culo. Y eso juega muy en contra de las investigaciones que a menudo son desprestigiadas o se intentan vincular con el asunto de la Atlántida y demás, cuando tiene un sentido explícito. A propósito de la Atlántida, en Coruña se encontraron otros símbolos muy parecidos a Albao, en los que un epigrafista, Yorgos Díaz Montexano, sí, logró trasladar dos palabrejas, ad tesos. Ahí queda eso. Marc Sarompas desde Motril escribe el inicio de la escritura y su evolución, así como el sánscrito u otro idioma que se descubriera como originario de los demás, y todos los idiomas que derivan de él. Me parece un tema muy interesante porque el lenguaje es una de las claves a estudiar para conocer datos de cualquier cultura. Todo esto que nos está contando Josep nos hace sentir nuevamente eso de que cada vez sabemos menos y cada vez hay que retrotraer más la historia al pasado. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero yo me pregunto si enterráramos ese cubo que tienes ahí al lado, por ejemplo, no sé, aquí al lado, y dentro de 15.000 años arqueólogos lo encontraran, dirían, ¿ese es un opar? Probablemente, probablemente. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora, amigos. Toda la gran familia de Facebook lo está escribiendo. Qué interesante está esta noche el programa, porque todo lo que tiene que ver con nuestro origen, nuestro pasado, y es que cada vez estamos descubriendo más cosas, cada vez estamos reescribiendo más nuestra historia, y cada vez los historiadores, los arqueólogos, los que efectivamente escriben en los libros de historia, cada vez se tienen que ir más atrás en el tiempo y cada vez se corrigen más cosas. Hoy nos acompaña el periodista, escritor, investigador Josep Guijarro, un veterano ya de este programa. Nos está presentando este libro que está coescrito con otro compañero, otro colega periodista, Gonzalo de Martorell, por Cúpula Enigmas, la editorial. Increíble, qué buen título, por cierto, Josep. Es del escéptico, ¿eh?
El título lo eligió el escéptico. Bueno, en realidad lo consensuamos, pero es verdad que la ocurrencia la tuvo él. Le mandamos un fuerte saludo a Gonzalo de Martorell desde este programa y nosotros seguimos, Josep, seguimos con más OPAs, con más fotografías, porque queremos hablar de otras cosas y tú te enrollas mucho y muy bien, ¿no? Pero Intentaré ser más breve. No, hombre, no, que es broma, mis que es broma, que estamos encantados. Bueno, vamos a ver imágenes. Estamos hablando de ese descubrimiento. Estábamos en Glocel, acuérdate, en Francia. Sí. Desbarata lo de Glocel, también clama al cielo. Sí, señor. Porque es sorprendente. Es uno de esos descubrimientos por casualidad. Un joven agricultor de 17 años estaba tirando de una vaca, la vaca mete la pata, nunca mejor dicho, en un agujero y descubre junto a un cráneo, varios trocitos de cerámica, unas piedrecitas que estaban llenas de grabados. Bueno, de ese descubrimiento original a las cerca de 3.000 piezas que se han logrado sacar del yacimiento que, por cierto, inmediatamente llamó la atención de profesores locales, a partir de ahí sale a la luz pública, nadie le da importancia hasta que entra en el asunto del alfabeto, y el alfabeto, claro, estamos hablando de un yacimiento de hace 17.000 años. Fíjate que la polémica dura incluso en los juzgados. Un francés, Dussot creo que se llamaba, denuncia al joven agricultor por fraude. Los juzgados le dan la razón al joven agricultor y además consiguen no solo no inculparlo, sino condenar a Dussot por difamación. Y el caso se revitalizaría en tiempos relativamente cercanos cuando nacen las técnicas de datación de carbono 14 y del termoluminiscencia. Y es muy curioso porque los resultados son tan desconcertantes que me hacen pensar en otro OPAR, la sábana santa. ¿Sabes por qué? Porque el contexto, de nuevo, nos remonta al magdaleniense, pero algunos dicen que son medievales. ¿Cómo? Del 200, o sea, hay una horquilla que va del 15.000, las pruebas de termoluminiscencia en cerámica dicen que tienen una antigüedad de 15.000 años. Vamos a pararnos ahí porque eso nos lleva a otra historia. Sí. Seguro que ya han reconocido ya los amigos. Van desde el 15.000 hasta prácticamente el siglo XVII. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues resulta que la tierra de Glocel tiene uranio natural. Y ese uranio natural altera las dataciones, las del carbono 14. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la termoluminiscencia o con el carbono 14? Por eso me hace pensar en la sábana santa, porque tú sabes perfectamente que en el caso de la síndone estamos ante otro, voy a decir OPAR, y lo digo bajito, porque pese a que muchos se empeñan que se puede conseguir una sábana santa con técnicas actuales o incluso con daguerrotipos, es peor, porque ¿cómo vamos en el supuesto de que sea, como ha manifestado la ciencia, un fraude medieval, cómo entendemos que tenga su representación esté descontextualizada de las representaciones artísticas de su época, que reparen detalles anatómicos que son impropios también de la época en la que se les concede, que hayamos podido reconstruir su paso por la historia hasta prácticamente la Jerusalén del siglo II. Es decir, hay cosas que me resultan más complicadas de creer en la versión, vamos a llamarle científica, que en la heterodoxa. Bueno, has tocado un tema y avanzado ya que vamos a tener la semana que viene. Vamos a tener un intenso, seguro que polémico, fascinante y acalorado debate sobre la sábana santa de Turín. En esta mesa se van a sentar catedráticos, investigadores, periodistas, unos a favor, unos que esgrimirán que es un objeto realizado en la Edad Media, incluso hay alguno que anuncia o va a decir que era el propio Leonardo da Vinci quien pudiera... Que la hizo antes de que naciera, porque la datación del carbono 14, si la damos como cierta, aún no había nacido él, pero bueno, era un chaval ya que apuntaba maneras incluso antes de nacer. De cualquier forma será el tema de la semana que viene en formato de debate tertulia, la sábana santa de Turín. En cualquier caso es fascinante, Josep. Vamos a seguir viendo imágenes. Sí, he visto que estaban saliendo unas piedras polémicas, donde las haya. Me estoy refiriendo a las piedras de Ica,
piedras que, tengo que decirlo, tengo el corazón partido, como Alejandro Sanz. Porque yo no puedo negar el análisis encargado por Vicente París, algunas de esas piedras que parecían dejar muy claro que las herramientas con las que habían sido hechas eran con un buril. Antes hablábamos del contexto arqueológico y hablábamos que efectivamente cualquier herramienta deja su huella en un material cuando ha sido utilizada. Destacar dos trabajos, perdóname, Josep. El trabajo de Vicente París, que ya hace muchos años efectivamente documentó, ¿no?, su hipótesis sobre su teoría sobre las piedras de Ica, y el trabajo extraordinario también de investigación de José Antonio Caravaca. El problema de Ica es que es tan inmenso que es inabarcable. Y lamentablemente, y hay que decirlo a gritos, ningún científico se ha acercado a ellas. Ningún científico. No hay, como en Belmez, como en muchos otros misterios, han habido incursiones de la ciencia. ¿No se han interesado? Nadie se ha interesado. Nadie. Porque desde el principio Cabrera quiso tener un cierto celo de aquello, porque venía a ratificar sus ideas en torno a que el hombre tenía una antigüedad mucho mayor a las que se les atribuía. De hecho, estamos viendo aquí pues observaciones astronómicas hechas ahí en piedra. Eso es un montaje, ¿eh? Sí, es un montaje. Hemos visto... vamos a pararnos aquí porque esa es otro OPAR. Hay operaciones a corazón abierto, sí, hay operaciones de cerebro, y algo que es todavía más llamativo: seres humanos al lado de dinosaurios. Y como mínimo sí me parece una idea sugerente y estimulante a la vez, porque el tema de los OPARs plantean dos preguntas encima de la mesa. ¿A cuál de ellas más espinosa? Una, ¿hubo una civilización antes que la que hoy conocemos que adquirió un grado tecnológico y que habría desaparecido? Lo que tú decías, enterramos el cubo y dentro de 15.000 años hemos desaparecido todos. ¿Encuentran esto? ¿Van a deducir que había una civilización antes, o, por el contrario, van a decir que el que lo ha encontrado es un chalao que investiga cosas raras? Otra humanidad. Otra humanidad. Y la segunda, no menos importante, fuimos visitados en una antigüedad remota, ya no digo por seres extraterrestres, hasta por propios seres humanos que pudieran venir del futuro. Hay quien dice que inclusive el tema de los viajes temporales está en el umbral de la civilización, ahora que Hopkins vuelve a ponernos la piel de gallina diciendo que si no cambia nuestra dinámica en 100 años habremos agotado los recursos de la Tierra. Bueno, pues quién sabe. Esas dos historias confrontan básicamente porque la segunda, la de la intervención ajena, es un argumento utilizado por los evolucionistas, por los creacionistas, para cargar contra la idea de la evolución de Darwin. Pero yo digo que es compatible creer una cosa y la otra. Es decir, el tema de los dinosaurios. En el río Paluxy, en 1908, se descubren unas huellas de 250 millones de años. Es decir, aquí no habían más que dinosaurios, y se encuentran unas huellas humanas. Cierto. De alguien que caminaba erguido. Así es. El debate ha continuado hasta el año 74, en la que un último informe dice que lo más probable es que existiera un dinosaurio que tenía pies humanos. Yeah. Bueno, pues y mi culo un futbolín, ¿qué quieres que te diga? No, ante eso, es decir, la misma validez tiene el científico para decir que los dinosaurios tenían pies humanos, como para que yo diga que cabe la posibilidad de que seres humanos de una humanidad anterior, o bien seres venidos de otros lugares o de otros tiempos, pudieran estar aquí con nosotros. Lorenzo Fernández, nuestro buen amigo, traía fotografías de pinturas esquemáticas de la selva de Perú, donde se veían a indígenas cazando con dinosaurios. Así es. Hay muchas evidencias, ¿no, Josep? Claro,
Cuando son tantas las evidencias y además dispersas en diversos lugares de la Tierra, recientemente también en Perú un grupo de científicos descubría otras 2 huellas en el lecho de un río, también con forma humana, de 23 millones de años de antigüedad. Cuando hay tantas evidencias que te hacen replantear las cosas, llega el momento de decir, ¿y si no estamos equivocados? ¿Y si esa dependencia extraordinaria que tenemos del texto escrito o de la evidencia arqueológica hace que el sentido común brille por su ausencia? Porque cuando hablamos de dependencia de lo escrito es también perverso. Antes que hablábamos de Albao y del tema de los alfabetos, todo el mundo está de acuerdo con Heródoto, que sitúa en el asunto de los fenicios la creación del alfabeto. Pero ¿por qué no se tiene en cuenta Estrabón, que habla que la cultura tartésica ya hacía las leyes en verso hace 6.000 años? Por ejemplo. Josep, damos un repaso rápido en titulares de las imágenes de diferentes OPARs. Sí, bueno, he visto que venían las pilas de Bagdad, efectivamente. Que además las manos que ves ahí son de uno de los invitados que vas a tener la próxima semana, que es Carlos Mesa. Sí. Estas pilas, porque son eso, pilas, los escépticos han llegado a decir que eran frascos para contener las cenizas de un difunto. Así es. Bueno, para desmitificar ya del todo, un difunto normal pesa 3,7 kilos. No caben ahí ni de coña. Estamos hablando de un... Y además, ¿para qué querían Esta es la máquina de Antiquitera, la que antes hacíamos. Han hablado mucho nuestros amigos en Facebook de la máquina. Es fantástico porque el Antiquitera Project ha demostrado que esos engranajes no solamente dan una precisión astronómica para la que era necesario además observaciones a través de telescopio de los astros conocidos en la Grecia clásica, sino que además daban... Bueno, yo tengo mis dudas, lo que está claro es que de Hathor en berenjenas no son, Eso es la cripta del templo de Dendera. Mira, sí me interesa mucho hablarlo. Es una pieza que se conserva en el Museo de Mardin. Hemos dicho que la invención de la rueda era del 3200 a.C., ¿verdad? Pues este coche tiene 5000 años, o sea, 5000 a.C., es decir, tiene 8000 años. Fue encontrado en Kizil Tepe, muy cerca de otro yacimiento que tiene que hablar muchísimo, que espero visitar muy en breve, que es el de Göbekli Tepe, donde han sido descubiertas unas taulas parecidas a las de Mallorca con 7500 años de antigüedad. Hay que replantear indiscutiblemente que alguien nos visitó. Estas representaciones que forman parte del Tassili Najer, en la que estamos viendo escenas que nos recuerdan poderosamente a una abducción o a seres voladores, al lado de figuras esquemáticas que reconocemos, o este gran dios marciano que parece observarnos y que tiene un tamaño gigantesco, son para mí evidencias de que en un pasado remoto, en una fase temprana de la humanidad, mira este cráneo, estaba descolocado este cráneo para que pudiéramos compararlo con el que hemos visto al principio, porque ha dado lugar, y aquí nos paramos porque ya nos vamos al futuro. Vamos a parar aquí un momento. Me estaba acordando, Josep, que ibas como una locomotora. Me has dicho que fuera rápido, pues yo disparo, ¿sabes? Me estaba acordando del bueno y el gran Juanjo Benítez cuando presentó su serie Planeta Encantado. Estábamos aquí. Eso fue en el segundo congreso de Nacional Periodismo del Misterio aquí en nuestro municipio vecino, Fuengirola. Juanjo Benítez presentando Planeta Encantado. Y él abordaba el asunto de las pinturas de Tassili, ¿no? Y él decía, claro, porque probablemente los naturales del lugar reflejaban muy fielmente lo que veían. Pero es que incluso él, como siempre, iba más allá y decía, ¿quién sabe si a lo mejor ellos pintaron eso? Hasta mismo dejó la sugerencia ahí, ¿no? De que a lo mejor eran ellos, los seres del espacio, los que pintaban, ¿no?, esas pinturas. Lo que es evidente es que hay algo en la línea temporal que no se sostiene. Piensa que tardamos 1,5 millones de años de bajar de los árboles a ponernos erguidos. Prácticamente otro 1 millón de años en aprender a hacer fuego y tener herramientas. Y en algún momento en el que empezamos a caminar hace unos 300.000 años atrás, empezamos a enterrar a nuestros muertos. Nace en nosotros un sentimiento distinto, llámale toque celestial o manipulación genética. El caso es que a partir de aquel momento
eclosiona la humanidad y en el 10.500 ocurre algo que hace que empecemos a sentarnos, a hacer ciudades, a escribir, a dejar el pensamiento abstracto. Somos el único ser de este planeta que tiene dos cosas distintas a cualquier otro animal. Uno, medir el tiempo. Tenemos conciencia del tiempo. Y la segunda, tenemos conciencia de nosotros mismos. Hemos desarrollado un pensamiento abstracto. Esas dos cosas son un condicionante que no se explican por la evolución. Y eso nos daría para un programa que no quiero entrar ahora en esa materia. ¿A quién veíamos en imagen? Porque vamos a hablar del futuro. Sí, estábamos viendo a Kammerer, uno de los científicos que se obsesionó con la idea de que nada ocurría por casualidad. Y claro, hablar del destino es básicamente replantearnos el universo. Hasta bien entrado principios del siglo XX, el único universo que conocíamos era un universo ordenado y predecible, según las leyes de Newton. Después vino Einstein, que nos enseñó que también era ordenado y predecible. Él decía aquello de Dios no juega los dados. Y la expresión venía a cuento porque nace otro concepto de la física, que es el de la física cuántica, que empezó a decir, no, el universo no es predecible. Es decir, la física cuántica postula que tú puedes estar en el punto A y en el punto B a la vez. Postula que el tiempo no es lineal, que puede dar saltos. Ahora podríamos hablar de los universos polimórficos de clase A, de los de clase B y de los de clase C. Y esos de clase C son absolutamente maravillosos porque rompen todos nuestros esquemas. Y eso nos hace pensar si existe o no existe el destino. Te voy a poner un ejemplo, que además está muy de actualidad. Sabes que se ha perdido ese avión Vamos a hablar de ello después. De Malaysia Airlines. Solamente te doy una pildorita de entrada para que no desconecten nuestros telespectadores. Y es que hay uno de los pasajeros que tiene una hazaña singular. Este hombre sobrevivió al terremoto que tuvo lugar en 2011 en Nueva Zelanda. Él estaba viviendo en la ciudad más afectada, lo perdió absolutamente todo y quiso rehacer su vida trasladándose a la ciudad de Perth, en Australia. Allí vio nacer a su segundo hijo y es muy curioso porque cuando ya empezaba a remontar vuelo le sale un trabajo en Mongolia que le obliga a subirse al avión desaparecido y le dice a la mujer: te doy este anillo y se lo das al pequeño, y el reloj se lo das a la mayor en el caso de que me pasara algo. El hombre se subió al avión teniendo conciencia de que era la última vez que iba a verles juntos. No me digas que eso no es para reflexionar. Desde luego. Dime sí o no, ¿crees en el destino, Josep? Indiscutiblemente. Además, vivido en carne propia. Yo explico en el capítulo dedicado al destino de Increíble el caso de una mujer, Rosa, que es madre de 2 hijos y que en el año 74, y me acuerdo de la fecha porque el Barcelona ganó al Madrid por 5-0, pues resulta que... Qué bien dormí aquella noche. Perdón. Resulta que durante par o 3 de noches consecutivas había tenido un sueño muy extraño. En él veía el camión de su marido que se estrellaba contra un volquete lleno de arena, pero no era conducido por el marido, era conducido por un vecino que estaba 2 calles más abajo. Aquello la perturbó, pero no le dio mayor importancia hasta que 3 días más tarde, porque estamos hablando del año 74, no habían teléfonos en las casas, no había WhatsApp ni todas estas cosas, a través de la Guardia Civil se entera de que su marido había tenido un accidente a la entrada de Madrid contra un volquete cargado de arena. Y es un caso que conozco bien, porque Rosa es mi madre. Caray. Así que... A través de esta historia personal. Imagínate.
Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión en la vida, ¿existe el destino? ¿Existe la casualidad? ¿Existe el azar? Hemos dedicado a lo largo de estos 15 años, en mis enigmas favoritos, hemos abordado este fascinante asunto. Esta noche, a modo casi de titulares, porque está en el contenido de Increíble, hablamos del destino. Vamos a ver un reportaje introductor. Hemos también hablado con un buen amigo de este programa, que es psiquiatra, le hemos preguntado qué piensa él del destino, y también hemos hecho una encuesta en la calle, porque el tema da mucho juego. Vamos a ver ese reportaje introductor. El destino, también llamado Fatun o Maktub, es el poder sobrenatural inevitable e ineludible que, según se cree, guía a los seres humanos a un fin no escogido de forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la del libre albedrío o libertad. En las culturas occidentales y orientales, la mayoría de las religiones han creído en formas de destino, especialmente relacionadas con la predestinación, desde el Tao del confucianismo chino, el karma del hinduismo, o la católica y bienhechora providencia o gracia, que deja cierto margen a la libertad, o la férrea predestinación del calvinismo. Desde un punto de vista religioso, el destino es un plan creado por Dios, por lo que no puede ser modificado de ninguna manera. Los griegos llamaban al destino Ananké, y lo consideraban una fuerza superior no solo a los hombres, sino incluso a los mismos dioses. El destino sería la sucesión inevitable de acontecimientos que ocurren en diferente lugar y tiempo, cuya consecuencia del pasado afecta a uno o a más hechos futuros, así como a toda la red de posibilidades del futuro, porque las acciones presentes derivan de las pasadas y las futuras de las presentes. Nada existe por azar, al igual que nada se crea de la nada. Todo tiene una causa, y si tiene una causa, estaba predestinado a existir desde el momento en que la causa surgió. Debido a que la inmensa cantidad de causas es impensablemente inmensa, nos es imposible conocerlas todas y enlazarlas entre sí. El tema del destino en las artes, la literatura y el cine es muy amplio porque afecta a la más íntima condición humana y los más diversos aspectos de la experiencia. ¿Quién no ha experimentado alguna vez la sensación de que todo está escrito? De que no puede ser casualidad el encuentro con algunas personas o el suceso de algunos acontecimientos en determinados momentos. ¿Son para nuestra propia evolución y aprendizaje? Tendremos que estar atentos a esas cosas pequeñas y señales que nos lanza el destino. ¿Qué creen ustedes? Tenemos 2 minutos para finalizar. Sí, ¿en serio? Este segundo bloque, el tiempo pasa volando, es increíble. Pero qué tema más bonito, más filosófico, más trascendente, ¿verdad? Y que todo el mundo ha reflexionado sobre él. Sí, porque además yo creo que casi todo el mundo ha tenido alguna especie de experiencia que le hace sentir que nada ocurre por casualidad, ¿no? Esto sucede de una forma extraordinaria con el mundo de las sincronicidades a las que antes veíamos a Kammerer. Este hombre se dio cuenta de que no hay un 2 sin 3. De hecho, es muy curioso porque nuestra forma de hablar ya refleja que esto viene de muy antiguo. La expresión, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. No, ¿cuántas veces no hemos pensado en aquella persona y ¡pum! Sí. Aparece o nos llama por teléfono? El teléfono. O no hay 2 sin 3, porque este tipo de sucesos ocurren en series. Acuérdate del incendio que a principios de enero tenía lugar en Granada, en Sierra Nevada. Devastó a un incendio y una semana más tarde ocurría un mismo incendio en Marbella, en el mismo grupo hotelero. Y dices, bueno, vamos a ver qué ocurre aquí, ¿no? ¿Cuántas veces no han sucedido desgracias relacionadas con aviones y nos damos cuenta que en la prensa aparecen 2, 3 noticias en ese mismo periodo? Hay una especie de secuencia que se empeña en darnos un orden y un sentido a ciertos acontecimientos que ocurren. Mira, Salvador Pàniker, un filósofo catalán muy conocido, pensando acerca de si el universo es predecible o no predecible, decía, no hay nada que escape a las leyes de la probabilística. Es decir, en una baraja de cartas, por ejemplo, podemos barajarla y sacarlas y vamos a encontrar billones de combinaciones, ¿de acuerdo? Pero hay una posibilidad, y es que no salgan todas ordenadas del as hasta el rey y del mismo palo,
que tiene las mismas probabilidades de salir que cualquier otra. De hecho, es el principio de la lotería, o de la Bonoloto, o de cualquier juego de azar. Lo que pasa es que no podemos saber la regla, y cuando eso ocurre, cuando dentro del caos aparece el orden, para nosotros tiene un significado. Y ese significado es a veces devastador. Te voy a poner un ejemplo. Para un libro que estoy ahora ultimando, tengo que entregar en el mes de junio, y que he contactado con un tipo que tuvo una experiencia, a mí me parece, de lo más, probable del destino, ¿no? Este hombre se va a cazar patos con un amigo ya entrado en años y un perrete. Se van, cogen su embarcación, desoyendo el consejo meteorológico, había una bruma brutal que no permitía ver a muchos metros de distancia, y encima un mar crispado con oleajes que en una mala ola les vuelca la embarcación y quedan, estamos hablando de Canadá, que no lo he dicho, en hipotermia. El sentido común hace que él con uno de los remos lo clave en el fondo de la bahía y se queden los dos sujetos a ese palo a unas 5 millas de la costa. El perrete intenta marcharse, no sabe si coger al perrete o quedarse con el amigo. Al final opta por darle ánimos al amigo, vamos a salir de esta, tal, no sé qué. El amigo ya estaba morado, parecía inevitable que la muerte. Entonces piensa, si voy nadando, puedo intentar buscar ayuda, llamar a alguien que nos auxilie, pero piensa que en el interín de ir y volver, va a morir el compañero. Él está pasándolo fatal y en aquel momento, sin ser un tío creyente, alza los ojos al cielo y dice: Dios mío, dame una segunda oportunidad, sálvanos de esta. Y en aquel momento, entre medio de la bruma, ve una cruz. Él dice, una visión, una alucinación, era la cruceta de un barco que se acercaba. Entonces piensa, el palo, he podido salvar el palo. Se saca la camisa, lo ata al palo y hace aspas para que le vean, porque en la bruma era más que improbable que el barco hubiera pasado inadvertido. Gracias a eso logran salvarle. ¿Sabes cómo se llamaba el barco? En inglés, Second Chance. En español, Segunda Oportunidad. Rosario García Parra, desde Cataluña, escribe: la sincronicidad siempre nos acompaña, tan solo que a veces no somos conscientes hasta que llega un momento después del duro trabajo interior y el esfuerzo y la lucha en la vida en que somos totalmente conscientes y entendemos la señal o mensaje que va con ella. Raquel, desde Jerez de la Frontera, escribe: yo creo que nada es por casualidad y que el destino existe. Por eso es importante ir aprendiendo a ver las señales, aunque también creo que tenemos y debemos hacer uso del libre albedrío. En realidad no son conceptos contradictorios. Así es, y claro, el tema del futuro además nos pone en una tesitura complicada a quienes estamos en la investigación seria de todo esto, y es que tenemos que terciar también con quienes hacen su negocio del futuro. Videntes, adivinos, ¿realmente tienen ese sexto sentido? ¿Están utilizando la psicología? Yo siempre digo lo mismo. Como fenómeno paranormal, la percepción extrasensorial está fuera de toda duda. Totalmente. Otra cosa es que los escépticos hayan dicho que las pruebas no se pueden validar porque los sujetos experimentados no han sido, o sea, que podían haber hecho trampas. Bueno, no, mire, en la Universidad de Duke, en California, desde hace décadas se han llevado a cabo experimentos con unas estadísticas verdaderamente asombrosas, con cartas Zener, sin ellas, de todas las formas posibles. Antes hemos visto una fotografía de Holmes Atwater, un coronel del ejército norteamericano, el que tuve el placer de conocer y que ha estado formando parte de un grupo pagado por el gobierno de los Estados Unidos que se llamaba, con el cinematográfico nombre de Stargate, que tenía la misión de localizar silos de misiles, en este caso iraníes. Y él reconoce, de los 12 seleccionados, solamente había un tío que daba en el clavo permanentemente. Uno. Es decir, la estadística es bajísima, pero ese uno, ¿qué mecanismo hay en su mente? Claro. ¿Qué cosa tenemos todos que unos desarrollamos? Fíjate en el maremoto de Sumatra. ¿Por qué todos los animales anticiparon la llegada del tsunami y aquellas tribus aborígenes se salvaron mientras que el urbanita
murió presa? Pues porque hemos perdido un mecanismo. Que hemos castrado esa sensibilidad. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Regresamos enseguida con ovnis, con qué pasa con el avión de Malasia. Parece que hay nuevas informaciones y vamos a escuchar a mucha gente opinar sobre el destino. Porque ¿creen ustedes en el destino? Piensen en esa pregunta. Hasta ahora. Los últimos 20 minutos del programa, porque la sensación que tenemos aquí en el plató, como siempre, es increíble. Increíble, cómo da juego la palabra, ¿eh? Mucho, mucho. Increíble es el libro que estamos presentando esta noche de dos periodistas, Josep Pijarro y Gonzalo de Martorell, de editorial Cúpula Enigmas, las dos caras de los principales misterios de la humanidad, en el que básicamente pues plantean varios enigmas, varios misterios. Es un debate, llevado al papel, porque lo que se pretende es que cada uno tenga la posibilidad de tener todas las cosas que yo digo, que son las que recojo de todo el mundo, no son solo mis apreciaciones, y las del escepticismo. De manera que de todo tienes tu pro y tu contra y luego tú sacas tu propia conclusión, que es como tiene que ser todo. Pues claro que sí. Increíble, de Cúpula Enigmas, en cualquier librería, indispensable en la biblioteca del buscador y del amante de los grandes misterios. Bueno, vamos a dar los datos del programa y seguidamente continuamos con los contenidos. Y vamos siempre a contrarreloj. Los datos del programa. Nuestra página web www.misenigmasfavoritos.com, así como el correo electrónico para lo que deseen. Críticas, sugerencias, historias, casos, fotografías, sonido, todo lo que quieran a misenigmasfavoritos@gmail.com. Tanto en nuestra página web como en el apartado eventos, en nuestro muro de Facebook, todas las actividades que hemos organizado. Por supuesto que este fin de semana nos vamos a hacer una ruta mágica, una ruta increíble por la ciudad de Jaén, por el santo reino de Jaén, desde las claves ocultas y esotéricas que tiene la catedral. Muchísimas. Quedé fascinado. Tenemos una amiga que va a encontrar este fin de semana la mesa de Salomón, que ha dicho que la va a encontrar ahí en la catedral. Sí, nuestra amiga Ana la va a encontrar ahí. Bueno, no está lejos de la catedral, pero supongo que conoces el asunto de Arjona. Claro. Que nos vamos a Jaén y que nos vamos también al día siguiente al Santuario de Andújar este fin de semana, que tenemos más cositas programadas, por ejemplo el viaje de Semana Santa, que ya salimos también, que somos un montón de amigos, que nos vamos a Londres, vamos a visitar el British Museum, vamos a visitar la iglesia del Temple, vamos a Stonehenge, Glastonbury, qué lugares, más bonitos y más importantes. Maravillosos, además son la cuna del cristianismo en las Islas Británicas, así que es. Hay que verlo. Así es, del 16 al 20 de abril, viaje de Semana Santa, que tenemos también ya en julio y en agosto nuestros viajes programados. Nos vamos a Fátima del 4 al 6 de julio, nos vamos también a Lourdes y Zaragoza. Fíjate, ruta mariana, ¿no? De apariciones marianas, de lugares de poder, también del 26 al 30 de julio y en agosto ya 2 grupos al Camino de Santiago. Toda la información en nuestra página web. Josep Pijarro ha organizado también, porque no hay mejor guía que pueda tener uno, para visitar muchos lugares, pero sobre todo el destino que ha organizado, que es ese pueblo del misterio, al sur de Francia. Bueno, no solo vamos a ver Rennes-le-Château, la idea es hacer un recorrido por la herejía cátara y de paso ir a ver al cura Saunier. Esto va a ser los días 4, 5 y 6 de abril. Nos queda
poquito. Nos vamos a hospedar en el Château des Ducs de Juillers, una maravilla del siglo XVI. ¿Dónde pueden encontrar información? Pues hay una web que es gustaterra.com, sí, donde encontrarán información del viaje, o si no, a través de los32rumbos.com, donde puntualmente ofreceremos también información del mismo. El amigo Josep Guijarro Triado, como saben muchos, está también en Facebook, también pueden localizarle por ahí, que ya son varios miles de amigos, ¿no? Bueno, los Max ya no puedo aceptar a más, así que lamento, pues, he abierto una página personal porque me sabe mal, claro, desatender a los montones, decenas de amigos que curiosean en los ambientes del misterio y que quieren seguir nuestros pasos, así que pueden buscar como página personal y también la encontrarán. Para cerrar este capítulo que hemos hecho, este pequeño esbozo sobre el destino, vamos a escuchar primero la opinión de un buen amigo. Lo hemos entrevistado muchas veces en este y en otros programas, psiquiatra, antropólogo, escritor, investigador, una eminencia, el doctor José María Porta Tobar. En su momento yo le pregunté si creía en el destino o qué opinión tiene sobre el destino, y esto fue lo que nos contestó. El destino es algo muy sutil, algo también muy ambiguo, porque hablamos del destino del hombre, bien, pero el destino del hombre está enmarcado dentro de lo que es el universo. Por tanto, yo diría que el destino existe, igual que existe el destino de cualquier carta que escribimos, su dirección, etcétera. Hay cartas que tienen su destino, lo que pasa es que les falta el remite. Un poco pasa también con el hombre, ¿no? Muchas veces tenemos claro el destino, que por ejemplo, como en mi caso, pero no tenemos tan claro el remite, es decir, de dónde venimos, quién nos ha traído aquí, cuál es nuestro origen de referencia, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que hay un destino. Ahora bien, que haya un destino no quiere decir que con eso hayamos roto, que con eso hayamos que hayamos destruido la libertad humana, porque realmente puede haber un destino y eso se puede conciliar perfectamente con la libertad del hombre, que está forjando, decíamos con esa palabra hace años, el destino, ¿no? de la patria, de su persona, del futuro. O sea que yo creo que sí, que hay un destino, sin embargo no hay no estamos determinados, por lo menos en un 100%, sino que hay una libertad que también colabora para que ese destino sea tal o sea cual. Nuestra amiga Inmaculada Contreras Luque, desde Lisboa, Boas noites desde Lisboa, escribe: todo está escrito, es como si leyéramos un libro, el de nuestra vida, nuestra libertad es que nuestra alma aprenda la lección y cómo te tomes lo que te va aconteciendo, con la emoción de que la mayoría no sabemos lo que nos va a pasar, salvo alguna corazonada. Hemos salido a la calle y hemos preguntado si creen en el destino, si existe la casualidad, y esto es lo que nos han contestado. Pues sí, creo que en el destino todo tiene un porqué, las cosas pasan por algo y que se cumple, a mí se me cumple todo, vamos, es siempre por algo, una razón, siempre me ha pasado alguna cosa y es por algo, es que no hay mal que por bien no venga, siempre hay un porqué, pero no te puedo decir por qué es, pero sí que el destino está ahí, te llega el día y si es tu día y vas un viaje en avión o lo que sea, pues punto. O sea, no hay que preguntarse tampoco, es así. O completamente. Además de ese tema, realmente, como lo he vivido, sé perfectamente que el destino está escrito y creo, pero plenamente, vaya, además con experiencia vivida. No, hay que echarle una mano, Creo en la coincidencia a veces. Ajá. Sí, eso sí. Sí, creo en el destino. Pero creo más en las casualidades. Yo creo que sí, que nada es por azar y todo pasa por algo en esta vida. ¿Todo tiene su razón de ser? Sí, yo creo que sí. Aunque no lo entendamos. Efectivamente, cuando pase el tiempo entenderemos el porqué de las cosas. Yo creo que sí, hay algo. Luego tú, si quieres, lo coges y si no, pues lo dejas. No está escrito. No, pienso que no, porque cada cual sigue su vida y cómo se le plantea, pero no quiere decir que esté escrito. Eso va en cada persona, en mí no. Eso tienen que pasar las cosas y pasan y ya está, pero no tiene por qué estar predestinado ni escrito en ningún sitio. Yo pienso que no, las cosas pasan y ya está. Sí, con la fecha de nacimiento creo que tiene algo que ver. Algo, no todo. Después cada uno tiene que guiarse un poco en su vida, pero algo sí tiene que ver. Yo creo que no. ¿Por qué?
Pues porque creo en otras cosas que no es la predestinación. No, yo creo que es todo construcción del hombre, hecho, deshecho y a propósito y sin propósito. Bueno, 50% sí, 50% no. Déjame decirte algo. Siempre la calle, la voz de la calle te abre ideas, ¿no? Porque, claro, hablar del destino significa que no tenemos libre albedrío. Si todo está escrito, pues no es incompatible una cosa y la otra. Es decir, cuando tú mandas una carta, la mandas... Yo estoy en Barcelona y se la mando a Luis Mariano Fernández, se la estoy mandando a Mijas y el destino es ese, es Mijas. Pero que el cartero haya podido extraviar, haya ido a un destino no previsto, luego de 1000 vueltas y llegue 3 días más tarde, eso no sabemos si puede funcionar así. Primera vía. Segunda vía. Puede que cada vez que nosotros tomamos una decisión vital, no sé si tú has visto la serie Fringe, Al Límite, en la que coexisten universos paralelos, ¿verdad? Aquellas decisiones que hemos tomado, la Danan alternativa, hay dirigibles que vuelan porque fueron los que frustraron en la línea del universo A y, sin embargo, circulan paralelamente cada una de nuestras decisiones generando N universos uno detrás de otro que no influyen. ¿Y si esos guiños del destino no son confluencias de un universo y otro que nos quieren dar una significación o reconducir hacia un único destino? Es una cuestión que dejo caer ahí porque yo creo que sí existe una predisposición. Fíjate que no nos cuesta creer en nada en la predisposición genética. Ah, mira, este ha tenido un abuelo con cáncer, tiene un papá con cáncer, pues va a morir de cáncer. Esto a nadie le cuesta porque entiende el mecanismo biológico. Claro, es más fácil entender esto que entender cómo funcionan los universos paralelos que están todavía en fase de debate. Por lo tanto, yo lo dejo caer ahí. Cambiamos de asunto, aunque el destino, las casualidades, las causalidades, las sincronicidades seguirán siendo motivo de debate, de tertulia y de contenido de mis enigmas favoritos. Leo rápido un par de emails. Cristina Ramos escribe: hola Luis, como gran investigador que es el invitado sobre el tema de Rennes-le-Château, me gustaría saber si es verdad que ha visto las cartas que Berenguer Saunier dirigió al cura de Ajofrín. No. Un saludo. Vamos a ver, es una pregunta muy interesante que abre un debate un programa entero. Muy intenso y que voy a intentar resumir al máximo. Hace algunos años una investigadora de Toledo me puso en la pista de los pasos de Saunier en España. Sí. Es cierto que Saunier estuvo en Barcelona porque perseguía los pasos de otro cura que vino a morir a la localidad de Sabadell. Y hay una investigación de un amigo de Barcelona que acaba de publicar un libro, que por cierto he prologado, donde ha dado precisamente con la tumba del tipo en cuestión. No me puedo callar esto. Sí. Es que el sábado vamos a ir a ver el coro de la Catedral de Jaén y en uno de los asientos hay una BS. Claro. Eso lo contamos en un libro Lorenzo Fernández y un servidor que se llama Rex Mundi, que abordó el asunto de Rennes-le-Château, donde remito a esta buena amiga que pueda complementar el resto de la información allí, porque tendríamos que dedicar literalmente un programa entero a ello. 8 minutos para acabar y muchas cosas por contar. Increíble. Vamos a ver una noticia con la que había muchos informativos de muchas cadenas de televisión en el mundo. Ocurría a primeros de año y tiene que ver con el tema OVNI. Vamos a ver esta noticia. Que en Alemania diversos vuelos fueron cancelados tras la aparición de un supuesto objeto volador no identificado. Un objeto volador no identificado interrumpió el lunes por la tarde el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen, en el norte de Alemania. Estas imágenes habrían sido captadas por un video aficionado, donde se observa el objeto volador, por el que varios vuelos tuvieron que ser cancelados, desviados o pospuestos tras aparecer el objeto en los radares. El OVNI fue detectado varias veces durante más de 3 horas, e incluso los testigos no precisaban lo que estaban viendo. Todavía no sabemos lo que era, pero sí, estaba allí.
Las hipótesis apuntan a un dron o a un objeto parecido a un globo. Ante la perplejidad de las autoridades, un helicóptero de la policía fue enviado para tratar de encontrar el ovni, pero no pudo. Bueno, un poco a los dibujos de animados mexicanos, ¿verdad? Ándele. Un abrazo para toda la familia de Latinoamérica que nos sigue. Sí. Josep, vamos a ir viendo imágenes de ese ovni que se grabó. Muy interesante, porque no se grabó. Ese vídeo, claro. Yo de verdad es increíble, alucino, esto sí que es increíble, con la de gente que tiene ganas de meter mierda y fastidiar, porque ya me dirás qué propósito, sino el de generar tráfico, visitas a la web. Este vídeo no pertenece a Alemania, pertenece a Estados Unidos y se coló como el vídeo que, por otra parte, no ha trascendido. El que consiguieron los policías de Bremen no ha trascendido. Sí, el de los objetos no identificados, que el día anterior y el anterior habían tenido lugar en la misma zona que conozco bien porque además he tenido oportunidad de visitar y en la que vuelan muchos dirigibles, y esos vídeos que sí están colgados y pertenecen a Alemania corresponden precisamente a globos aerostáticos. A ver, veamos, estamos viendo imágenes, efectivamente, esas no son de Bremen. Luego tenemos otras imágenes de otro vídeo que tampoco son de Bremen. Luego, a continuación, vamos a verlo, porque es importante reseñar esto. Claro, porque los primeros interesados en conocer la verdad somos nosotros, claro, contra lo que la gente que no es del mundillo pueda creer. Que somos periodistas, caray. Somos periodistas y queremos la verdad por encima de todo. Y hay muchas cosas en ese incidente que permanecen inexplicadas. De entrada, no se cerró el aeropuerto, como muchos pretendieron. Lo que se desvió fue un par de vuelos que estaban en su trayectoria, igual que en 1978 pasó en el aeropuerto de Barcelona, cuando varios ecos, hasta 9, eran detectados en la vertical y varios vuelos tuvieron que ser desviados ante un riesgo de colisión. No puede ser un dron, que es la versión oficial final. ¿Por qué no puede ser un dron? Por la altura. Obviamente. Vamos a ver, estamos hablando de pequeños helicópteros que sí llegan a unas cotas importantes, pero no a poner en riesgo el tamaño. Segunda cuestión, el helicóptero de la policía que sale tras de sí ve el objeto. Luego, si se trata de un dron, existe un cierto entrenamiento, existe una cierta corresponsabilidad de las personas que lo ven. Yo creo que hay demasiados cabos oscuros todavía en ese asunto, pero que, como se ha dado una explicación que más o menos satisface a la racionalidad o a la mayoría, ya no hay más preguntas y ahí eso va a quedar por resolver, como tantísimos casos OVNI. Y es una tristeza, porque al final lo que genera en los aficionados a este tema es un cierto nivel de frustración. Confusión, porque frustración. Siempre, nunca se llega a una declaración clara de decir, pues mire, no sabemos qué es esto, que es lo único que las autoridades pueden decir. No tenemos ni idea qué fue esto, más allá de hipótesis. Vamos a intentar ver 20 segundos del otro vídeo que teníamos previsto, de Bremen también. Por lo menos está en la red como OVNI de Bremen. Yo creo que hicimos un post los dos en nuestro Facebook sobre esta filmación, que era, como filmación es espectacular, pero desde luego no son imágenes de Bremen. No sé si podemos verlas, ¿sí? Estas, ¿te acuerdas, Josep? Sí. Estas no son. Estas son las que probablemente son de Bremen, y que se corresponden al día anterior, y probablemente pueda tratarse de un globo aerostático. Lo pongo con las lógicas reservas, porque es la versión oficial que se dio. Yo no he podido contactar con el autor de la filmación. El vídeo me parece sumamente espectacular, pero sí hay, a través de periodistas alemanes con los que me escribo, que me dijeron que en el día anterior habían una campaña de tipo publicitario que se estaba llevando a cabo y que probablemente estas imágenes podían corresponder con esa historia. Desde luego el vídeo a mí me dejó sin habla, porque era espectacular. Luego supe que correspondía al día anterior, no al que desató la alarma. Dejamos aquí el apartado OVNI y vamos a acabar el programa con lo que viene siendo actualidad desde el pasado 8 de marzo. Saben que el avión de pasajeros
despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur rumbo a Beijing. Es la famosa historia del avión. Así daba la noticia a Univisión, que sigue dando que hablar y siguen corriendo ríos de tinta. Hoy jueves, día 20 de marzo, se ha dado nueva información. Sí, hoy amanecí con la noticia que salía en los teletipos de las agencias de información, que Australia decía haber identificado 2 trozos que estaban flotando en un punto del océano cerca a Australia. Ya me dirás tú cómo ha ido a parar hasta allí, y que estaban camino los buques, los barcos, la caballería, para intentar identificarlos, y que hay que ser cautos todavía con lo que pueda suceder. De esta manera, la cadena Univisión daba la noticia y hacía el seguimiento del caso del avión desaparecido. El tiempo pasa y el paradero del avión de Malaysia Airlines sigue siendo un gran misterio. Algunos resultados de la investigación comienzan a llegar a cuentagotas, y Natalia Cruz se une ahora en vivo con la más reciente información que ha sorprendido a muchos. Natalia, adelante. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Hay nueva información, como bien lo dices, que indica que el avión se desvió de su curso a cientos de millas hacia el estrecho de Malaca, donde fue rastreado por última vez. Hasta allí se ha extendido la búsqueda. La Interpol no cree que se trate de un acto terrorista, pero las autoridades malayas, al igual que el director de la CIA, no quieren descartar esa posibilidad. La búsqueda se intensifica ahora en el estrecho de Malaca, donde militares malayos creen haber registrado por radar al avión extraviado. Curiosamente, es a unas 640 millas en dirección opuesta de donde la tripulación hizo contacto por última vez. Información crucial indica que tras dejar Kuala Lumpur, los 2 transponders o dispositivos que establecen comunicación electrónica entre tripulación y la estación en tierra dejaron de funcionar cuando se acercaban a la costa de Vietnam. Se cree que allí el avión se desvió casi en U y voló por lo menos 1 hora con los dispositivos apagados, pasando por el estrecho de Malaca, donde desapareció de los radares. Pero ¿cuál fue la razón de haber cambiado su curso? Las autoridades no han dado una explicación. Flight 370. Por lo pronto, lograron identificar a los 2 impostores que viajaban con pasaportes robados. Uno de ellos es Nur Mohamed Mehdad, un iraní de 19 años que se hacía pasar por austríaco. La madre confesó a la policía que su hijo intentaba emigrar a Alemania, donde pediría asilo, y que ella lo esperaría en el aeropuerto de Frankfurt. No creemos que sea un miembro de ningún grupo terrorista, señaló el inspector de policía. El otro impostor viajaba como italiano y fue identificado como Delabar Seyed Mohammederza, de 29 años, también iraní. Se cree que esta foto, enviada por un conocido de los sospechosos, fue tomada el mismo día del vuelo, y en Tailandia las autoridades están cuestionando a la agencia de viajes que expidió sus boletos mientras se busca al iraní que los compró. 1 is hijacking, 2 sabotage. Aunque otros creen que pudiera tratarse de fallas mecánicas o algún tipo de accidente, la policía malaya insiste en no descartar terrorismo. Mientras tanto, entre empujones y jaloneos, los familiares de las víctimas, desesperados, exigen una respuesta. Tal es el deseo de aferrarse a una esperanza que algunos familiares aseguran que han llamado a los celulares de sus seres queridos y que estos repican como si todavía funcionaran, aunque nadie los contesta. El afán de las autoridades es encontrar muy pronto las cajas negras del avión, ya que estas envían señales durante 30 días hasta que se acaban las baterías. Así que los familiares continúan en esta angustia, Pamela. Tenemos escasamente 2 minutos, pero han participado en la búsqueda más de 40 aviones y 34 barcos en las tareas de rastreo, incluidos más de una docena de aviones Orión P-3 y Hércules T-130. 26 países participan. Qué extraño todo esto, yo sé. Los teléfonos, el que no aparezcan restos, sabotaje, secuestro. Bueno, yo he escuchado teorías como tú y en las redes sociales se han inundado, ¿no? Bueno, Triángulo de las Bermudas, que ha desaparecido en otra dimensión. Y sin embargo no hay rastro del avión todavía. Yo quiero ser muy cauto porque hay sentimientos en juego y hay familias que están literalmente destrozadas esperando noticias de sus seres queridos. ¿Qué nos dice el sentido común? Pero el sentido común apunta a varias cosas. De entrada es evidente que el avión no se accidentó cuando se perdió el contacto. Entre otras cosas porque tenemos la certeza de que alguien apagó el transpondedor. El transpondedor es ese dispositivo que hace que los radares amigos, que los radares secundarios cojan el indicativo del vuelo y su posición en el radar para poder ser controlados. Eso es.
ese mecanismo desde la cabina se acciona o se apaga, ¿de acuerdo? Pero aparte del transpondedor, hay otros dispositivos que dan información al fabricante y a la compañía de cómo está funcionando el vuelo, los motores, a qué altura van, incluso localización por GPS de dónde se encuentra, por un tema básicamente de seguridad. Y eso también fue desconectado. Lo único, y por eso sabemos que siguió volando entre 4 y 7 horas más, es que el motor del avión pasa información no de dónde se encuentra, pero sí de la altura a la que se encuentra y del funcionamiento que está teniendo. Y por eso sabemos que hizo subidas de hasta 45.000 pies de altura y bajadas de hasta 15.000 pies de altura. Es decir, un comportamiento muy anómalo. ¿Qué puede pasar para que alguien que esté pilotando decida apagar los dispositivos de seguimiento y hacer esa ruta? Pues indudablemente que esté siendo secuestrado, porque no olvidemos que en la cabina van dos. Eso es. Si a uno se le puede girar la cabeza, como ha ocurrido en algún vuelo que ha tenido una indisposición por paro cardíaco o por cualquier enfermedad, el segundo de a bordo está en disposición de tomar los mandos. Luego, lo que sea que ha afectado a la cabina, afecta a los dos. Lo lógico, lo que nos dice el sentido común, es que alguien ha podido secuestrar el avión. Una vez sabemos esto, que hay secuestro, ¿llega a tierra o no llega a tierra? Y la clave está en el asunto de los teléfonos. Pero he leído recientemente una información que dice que los dispositivos asiáticos, las compañías asiáticas, cuando tú llamas, dan 2-3 tonos antes de que se corte la llamada. Exacto. Un poco, esto aquí no nos funciona así, aquí directamente salta el contestador. Eso es. Allí tienen ese sistema que no es que dé señal, sino que da 2 tonos y se corta. Claro. De hecho, he podido corroborar, cuando algunos familiares han hablado de esas características, que no es que diera un tono hasta que desaparece, sino que probablemente era esto, de los 2 tonos, y desaparecía. Con lo cual, muy probablemente el avión se encuentre ya en otra dimensión y no precisamente espacio-temporal, sino probablemente estrellado. Ahora, el abanico es tan amplio que va a ser muy complicado encontrarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la Estrella del Desierto, un avión que desapareció en 1934 y que hasta, no sé si fue el 2005 o por ahí, no se supo realmente, se encontraron parte de los restos en la cordillera de los Andes, todo el pasaje estaba muerto y se ha tardado decenas de años en dar el paradero. Ahora, ¿qué razones podían existir para secuestrar ese avión? Pues hay un dato que me llama, que diría Lorenzo, poderosamente la atención. Dentro del avión viajaban 20 ingenieros de una compañía radicada en Free, es una compañía de microsistemas, los que hacen los dispositivos RFDI, que son una tecnología pensada, no sé si estáis familiarizados con la idea aquella que se dio hace años de que todo el mundo iba a llevar un chip identificativo. Bueno, pues esta tecnología pretende que desde que tú vas con el carro del supermercado y pasas a PIP, porque todo lleva ya el dispositivo, te salga la lista con los precios, hasta que lo puedas llevar bajo la piel como un sistema de control. Tiene miles de aplicaciones. 20 ingenieros de la compañía que está desarrollando, que tiene la patente, iban a bordo. Y lo que es más curioso, ha habido un movimiento el mismo día en que desaparece el avión. Los accionistas, que eran todos chinos más uno americano, desaparece la patente china y ese mismo día se genera una patente americana. Demasiados intereses. ¿Adivinas de quién es, además? De los Rothschild. O sea, es muy conspiranoico. Desde luego no ha habido reclamo de ese secuestro, en cualquier caso. No, claro, ese es el misterio también. Pero no hay reclamo porque probablemente no llegaba a un puerto. Recordemos, durante la tragedia del 11S, el avión de pasajeros que se estrella ya lo diré, en California, no,
¿De el 11S? El 11S, ¿Las Torres Gemelas? Las Torres Gemelas, el avión que supuestamente es bombardeado, no es bombardeado, sino que es el pasaje el que se revela y consigue hacerse, entre comillas, con el control. Consecuencia, el avión termina estrellándose. Yo me inclino desde la sensatez y el sentido común en que algo parecido puede pasar. Es decir, por alguna razón que se nos escapa, que pueda estar relacionado con esto o con otra historia, se quiso hacer con el vuelo, probablemente en una fase temprana se consiguen hacer con el vuelo, pero al final el vuelo termina... Pues para la tranquilidad de los propios familiares, ojalá aparezcan los restos de ese avión, si se ha estrellado, y que tengamos buenas noticias pronto. Yo sé, nuestro tiempo de programa no solo se ha acabado, sino que nos hemos pasado un montón. Excusas a los compañeros. Ha sido increíble y un placer tenerte una vez más en tu casa y en este programa que es tuyo también. Al contrario, sabes que el placer es mío, que disfruto estando aquí en mis enigmas favoritos y sigo deseándote larga vida en esta emisora y allá donde vayas. Nos vemos pronto aquí, seguramente. Feliz primavera. Igualmente. Gracias, Josep. Y a ustedes, muchísimas gracias siempre por la fidelidad mostrada cada semana. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que pasen una feliz semana y que tengan una feliz primavera. Hasta la semana que viene. Buenas noches.